hombre sencillo, aun en medio de la escasez, nunca dejó de arrodillarse ante Dios por la vida de su hija enferma. Lo que no imaginaba era que, en medio de su desesperanza, un gesto silencioso cambiaría el destino de toda su familia. Esta historia demuestra que la fe verdadera puede mover montañas. La tarde caía sobre el campo, dorando los trigales. En la casa de adobe, el silencio no era paz, pesaba en el pecho. Andrés cerró la puerta del establo mientras el sol se ocultaba tras los montes. Sus manos curtidas temblaban levemente. No era el cuerpo, era por dentro. En la habitación del fondo, su hija Lucía, de 8 años, yacía en cama, pálida, con una respiración frágil. La enfermedad había llegado sin aviso. En el pueblo no había cómo tratarla. El tratamiento estaba lejos y fuera de su alcance. Vendieron lo que tenían. Quedaron 2 caballos, la tierra y una fe que cada noche miraba más al cielo que a la tierra. Cuando el campo dormía bajo un manto de estrellas, Andrés se arrodillaba en el suelo frío frente a la ventana. Señor, si estás escuchando, no te pido riquezas ni gloria, solo un milagro para mi niña. Pasaban los días. El dinero se agotaba y el tratamiento no daba resultados. Viajaban de madrugada y volvían sin certezas. A veces, en la noche salía al patio y miraba el cielo como quien exige una respuesta. ¿Por qué?, alcanzaba a decir, y volvía a arrodillarse. Su esposa pasaba horas junto a la cama, inventando historias para distraer a Lucía y sosteniendo una esperanza que no hacía ruido. El camino al hospital era largo. Andrés regresaba agotado, pero no dejaba de creer. Algunos vecinos murmuraban que todo era inútil. Él no respondía. Su lucha no era con ellos. Los meses pasaron y el brillo en los ojos de Lucía se fue apagando. Y aún así, cada noche, en la misma esquina, un hombre seguía arrodillado. La tarde declinaba cuando Andrés volvía del hospital, montado en su caballo más resistente. El camino parecía no acabar. El cansancio se le había metido en los huesos y el silencio del campo se volvía más hondo con el sol cayendo. En un recodo, distinguió a lo lejos una escena inesperada. Un caballo giraba nervioso y, en el suelo, un hombre bien vestido yacía herido. Podía irse. No lo hizo. Bajó de la montura y se acercó. El desconocido, con el costado abierto y la voz quebrada, alcanzó a decir: «¡Ayuda!». Andrés alzó la vista al cielo. No escuchó razones, solo un eco profundo en el pecho. Lo cargó sobre su caballo y emprendió el regreso. La finca estaba vacía y silenciosa cuando llegaron. Nadie encendía una lámpara en la ventana. Nadie lo esperaba en el umbral. Andrés bajó al herido con cuidado y lo llevó al pequeño espacio junto a la cocina. Encendió el fuego, calentó agua, limpió las heridas y preparó una sopa sencilla con lo poco que tenía. No hizo preguntas ni pidió explicaciones, solo actuó. El hombre, exhausto, cayó en un sueño febril. Andrés se quedó a su lado, sentado en una silla de madera, observando su respiración entrecortada. El fuego crepitaba en la penumbra. Por primera vez en semanas no estaba completamente solo, pero la soledad seguía pesando. De madrugada salió al patio, miró la línea oscura de los montes, respiró hondo y volvió a entrar. No podía abandonarlo. Tal vez, pensó, nadie lo habría ayudado si él no se hubiera detenido. Tal vez esa era su parte en una historia que aún no comprendía. Al amanecer, debía regresar al hospital. Preparó al otro caballo y partió sin cerrar puertas ni dejar advertencias. Eligió confiar. Horas después, al volver con el cuerpo rendido y la mente nublada, encontró al hombre despierto, sentado en el porche. Había pasado el día observando el lugar. Cercas viejas, establo semivacío, pobreza evidente. «Necesito un caballo», dijo con voz grave. «Solo uno. Debo viajar, pero volveré». Andrés guardó silencio.
Le quedaban 2 caballos. Sin ellos no podría trabajar ni visitar el hospital. La desconfianza subió como un reflejo, pero no duró. Algo en su interior habló más fuerte que la lógica. Tomó las riendas y se las entregó. «Llévatelo», dijo, con la voz firme pero el corazón agitado. «Lo juro, volveré», respondió el forastero. Andrés lo vio alejarse por el camino polvoriento hasta que su figura se perdió entre los árboles secos. Al cerrar la puerta esa noche, el silencio era distinto. No sabía si había hecho bien o mal, pero una calma extraña habitaba su pecho. Los días siguientes pasaron lentos, con una ansiedad muda que no lo dejaba dormir. La finca, ya vacía, parecía aún más grande y ajena. Su esposa seguía en el hospital y la casa, antes llena de risas y conversaciones al caer la tarde, se había vuelto un refugio mudo de fe y cansancio. Cada mañana, Andrés salía en el único caballo que quedaba. El camino al hospital era largo. Pasaba unas horas al lado de la cama de Lucía, escuchando su respiración irregular, viendo los ojos cansados de su esposa, intercambiando pocas palabras cargadas de todo lo que no podían decir. Luego regresaba solo, con la mente llena y el corazón exhausto. En el establo, la cuerda vacía colgaba como un recordatorio silencioso. Al pasar frente a ella cada noche, detenía la mirada unos segundos. No sentía rabia ni miedo, solo la duda tranquila de quien siembra en tierra seca y espera. Había entregado el caballo sin garantías, y aunque la voz interior que lo impulsó seguía firme, el tiempo pesaba. Las noches se hicieron más largas. Andrés se arrodillaba frente a la ventana sobre el suelo frío y oraba en voz baja. Ya no usaba discursos, solo repetía: «Tú sabes, tú sabes». Afuera, el viento movía las ramas secas. Adentro, la lámpara temblaba, proyectando sombras sobre las paredes agrietadas. Había aprendido a convivir con el silencio como se convive con una herida que no sana, pero que ya es parte del cuerpo. 3 amaneceres pasaron así. Por las mañanas, el horizonte parecía más lejano. Por las noches, la soledad más densa. Y sin embargo, cada jornada terminaba igual, con las rodillas en la tierra y el alma suspendida entre la fe y la incertidumbre. Algunos vecinos empezaron a murmurar: «Fue un ingenuo», decían. «La desesperación hace creer en cualquier cosa». Andrés no respondía. Las opiniones ajenas se habían vuelto un ruido distante, como ramas crujiendo al viento. El cansancio físico empezó a marcarlo. Espalda encorvada, manos ásperas, mirada hundida. El desgaste emocional era más sutil, como una cuerda tensa que ya no vibra igual. A veces, al regresar, se quedaba en el umbral mirando la línea oscura de los montes, sin palabras ni oraciones. Era como si Dios y él se miraran en silencio. En el hospital, su esposa notaba el cansancio en sus ojos. No había reproches. Solo una mirada compartida que decía: «Aún estamos aquí». La enfermedad de Lucía seguía avanzando lentamente. Los médicos hablaban con cautela, evitando falsas promesas. Andrés asentía en silencio y emprendía nuevamente el camino, como un peregrino que repite la misma ruta sin saber cuándo llegará. Las noches eran las más duras. La finca dormía bajo el cielo estrellado, pero para Andrés no había descanso. Se sentaba frente al fuego, escuchando el crepitar de la leña, y recordaba la risa de Lucía corriendo descalza entre las flores. Cada recuerdo dolía, pero también lo sostenía. En el fondo, seguía creyendo que Dios obraba, aunque él no pudiera verlo. Una mañana fría, mientras preparaba el caballo, un vecino se acercó con ironía en la voz. «¿Todavía esperas que ese hombre vuelva?». Andrés no respondió, solo lo miró y siguió ajustando las cinchas. Su esperanza no era un contrato, era una decisión silenciosa, renovada cada día. Los días pasaban entre hospital, finca, establo vacío, oraciones cortas y un silencio espeso.
La vida no se había detenido, pero se sostenía sobre un hilo invisible. Andrés no sabía cuánto más resistiría, pero tampoco imaginaba soltar. Cuando uno ha decidido creer contra toda lógica, solo queda esperar. Y eso hacía. La mañana comenzó como tantas otras, fría y callada. El cielo, pálido y metálico, parecía contener la respiración. Andrés preparó al caballo, tomó su bolsa de pan y agua y se detuvo en el umbral, mirando el camino como una promesa lejana. En el hospital, nada había cambiado. Lucía seguía frágil, su respiración débil. Su esposa, con ojeras profundas, sostenía una serenidad que solo las madres conocen cuando ya no queda espacio para el miedo. Se miraron y en silencio se dijeron todo. Estoy cansado. Yo también, pero seguimos aquí. Al regresar, el sol del mediodía caía sobre su espalda cuando divisó una nube de polvo en el horizonte. Entrecerró los ojos. No era un viajero solitario, sino una caravana. 2 carretas cubiertas, escoltadas por jinetes. Su corazón empezó a golpearle el pecho. Nadie pasaba por allí. Aquello era inusual. Al acercarse, reconoció la figura del hombre que había ayudado días atrás. Venía erguido sobre un caballo oscuro, con porte firme y ropas limpias. Nada quedaba del rostro herido que Andrés encontró en el camino. La caravana se detuvo frente a la finca. El polvo flotaba en el aire cuando el forastero desmontó. «Te lo dije», dijo con una leve sonrisa. «Volví». Andrés lo miró sin hablar, como quien necesita convencerse de que no sueña. El hombre hizo un gesto y comenzaron a descargar cajas, víveres, mantas y, al final, una camilla cuidadosamente envuelta. Se volvió hacia Andrés con tono serio. «Escuché tu historia, vi tu hogar, sé que tu hija necesita ayuda. Tengo amigos en la capital. He organizado todo para que pueda ser trasladada y atendida allí. No pagarás nada. Considera esto una respuesta». Andrés sintió que el mundo se derrumbaba y se alzaba al mismo tiempo. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo pudo cubrirse el rostro con la mano, incrédulo. «La caravana saldrá mañana al amanecer», continuó el hombre. «Prepararemos todo para que el viaje sea seguro. Mi gente irá contigo. Yo también». Los hombres descargaban sin descanso. El sonido de cajas, sogas y cascos llenaba un espacio que durante semanas solo había conocido grillos y viento. La finca parecía despertar de un largo letargo. Andrés entró tambaleando, se sentó junto a la ventana donde tantas noches había orado y miró sus manos agrietadas. Las lágrimas brotaron sin resistencia. No eran de debilidad, sino de asombro. Había esperado tanto tiempo en silencio que cuando la respuesta llegó, no supo cómo recibirla. El forastero entró tras él, se detuvo frente a la lámpara encendida y habló con calma. «Cuando me encontraste, no sabías quién era. Podrías haber pasado de largo. Muchos lo habrían hecho, pero no lo hiciste. Eso no se olvida». «No lo hice esperando algo», susurró Andrés. «Precisamente por eso», respondió el hombre, «porque no esperabas nada, lo recibirás todo». Esa noche no durmió. Caminó entre la casa y el establo como quien no puede contener la emoción en el pecho. El silencio ya no pesaba, era sagrado. Se arrodilló en su rincón, apoyó las manos en la tierra fría y cerró los ojos. No salieron palabras. Bastaban la respiración temblorosa y el latido acelerado. Al amanecer, el canto de los gallos se mezcló con cascos y ruedas. El cielo estaba claro, sin nubes. Los hombres preparaban la caravana y Andrés, con el rostro aún marcado por la emoción, ultimaba detalles. Por primera vez en semanas, el horizonte no era una línea lejana, sino una puerta abierta. En el hospital, la noticia del traslado llegó como un soplo de aire nuevo. Al ver la caravana frente al edificio, la esposa de Andrés no pudo contener las lágrimas.
Había pasado tantas noches al borde de la desesperación que ahora, ante esa posibilidad concreta, la esperanza se sentía casi irreal. Lucía, frágil y pálida, fue acomodada con cuidado en la camilla. Sus ojos entreabiertos seguían los movimientos con calma, como si también comprendiera que algo estaba cambiando. Los médicos locales, sorprendidos por la organización del forastero, colaboraron sin reservas. Firmaron documentos, prepararon medicamentos y dieron instrucciones. La esposa de Andrés subió a la carreta con Lucía. Andrés cabalgaba al costado. El forastero abría la marcha. El sol apenas doraba el horizonte. El camino a la capital era largo. Atravesaron llanuras abiertas, bosques ralos y tramos pedregosos donde las ruedas rechinaban. Andrés no apartaba la vista de la carreta. Cada tanto se acercaba para ver el rostro de su hija y tomar la mano de su esposa unos segundos antes de volver a su posición. En las aldeas, campesinos salían a mirar la procesión con respeto silencioso. Algunos reconocían a Andrés, otros intuían que estaban presenciando algo poco común. No era solo una caravana, era la fe de un hombre humilde avanzando hacia un milagro tangible. Al caer la tarde, acamparon en una pequeña aldea, encendieron fogatas, compartieron pan y agua, revisaron a Lucía. El forastero hablaba con los médicos. Andrés, sentado junto al fuego, miraba las llamas con los ojos perdidos. Estaba agotado, sí, pero ya no era un cansancio de resistencia, sino de camino. La segunda jornada fue más tranquila. El clima ayudó y el terreno mejoró. A lo lejos, la capital asomaba con sus tejados rojizos y torres esbeltas, como una promesa que al fin se vuelve visible. Andrés sintió un nudo en la garganta. Durante meses había soñado con ese lugar, pero nunca imaginó llegar así. Acompañado, guiado, sostenido, la caravana entró en la ciudad entre miradas curiosas. El forastero, conocido en la región, abría paso con autoridad. Andrés, a su lado, sentía que sus botas polvorientas pisaban un terreno nuevo, casi sagrado. No era solo una ciudad, era la materialización de todas las oraciones murmuradas en la oscuridad. Lucía fue recibida en un hospital moderno, con médicos especializados esperándola. La esposa de Andrés no podía creer lo que veía. Habitaciones limpias, instrumentos desconocidos, rostros atentos. Andrés observaba en silencio, como quien ha vivido tanto en la tormenta que casi olvida cómo es el cielo despejado. Esa noche, cuando quedó unos minutos a solas, salió al patio interior. Miró las estrellas de la capital y no dijo nada. No había súplicas ni reclamos, solo gratitud silenciosa que se le escapaba por los ojos. No comprendía todos los caminos que lo habían traído hasta allí, pero sabía que no había caminado solo. Los días en la capital fueron un torbellino de novedades, calles ruidosas, edificios altos, gente apurada. Para quienes venían del campo, la ciudad era un río que no se detenía, pero en medio de ese ritmo ajeno, el hospital se convirtió en refugio. Lucía fue internada en una sala especial. Los médicos comenzaron exámenes y tratamientos con una precisión que impresionaba. Había máquinas desconocidas, agujas finas y voces seguras. La esposa de Andrés permanecía junto a la cama como siempre, pero ahora con una luz suave en los ojos que hacía tiempo no aparecía. Andrés se sintió fuera de lugar al principio. Caminaba por los pasillos en silencio, con las manos a la espalda. Poco a poco empezó a integrarse. Saludaba al personal, ayudaba a mover camillas, reparaba cosas pequeñas. No sabía de medicina, pero sí de trabajo, y en el trabajo encontró su manera de agradecer. El forastero visitaba con frecuencia, sin buscar reconocimiento. Hablaba con los médicos, supervisaba discretamente y luego se sentaba junto a Andrés en el pasillo.
Entre ellos había un silencio distinto. No era soledad, sino comprensión mutua. El tratamiento no fue fácil. Hubo noches largas, días inciertos, momentos en que el corazón de Andrés titubeó. Pero esta vez no estaban solos. Había médicos atentos, manos preparadas y una red invisible de bondad que sostenía cada jornada. La fe de Andrés dejó de ser solo resistencia. Se volvió descanso. Con las semanas, Lucía empezó a responder. El color regresó a sus mejillas y su respiración se volvió firme. Una tarde, abrió los ojos y esbozó una sonrisa débil pero luminosa. Bastó ese instante para quebrar en lágrimas a Andrés y su esposa. No necesitaron palabras. Sabían que presenciaban el comienzo de un milagro. La rutina hospitalaria se convirtió en un nuevo modo de vida. Andrés oraba cada amanecer frente a la ventana y luego ayudaba donde podía. Había aprendido que la fe no se mide solo en súplicas, sino también en la forma de esperar. En el campo, la historia se propagó. Algunos la llamaban suerte, otros lección de fe. Para Andrés no era ninguna de las dos. Era la confirmación silenciosa de que Dios escucha aunque tarde en responder. Los meses pasaron y Lucía mejoró visiblemente. Caminaba, hablaba, reía con esa alegría sencilla que había quedado suspendida en el tiempo. Andrés la observaba con ternura y asombro, como quien contempla un amanecer tras una noche demasiado larga. Un día, al salir a tomar aire, entró en una pequeña iglesia en la esquina. Se arrodilló en el último banco y cerró los ojos. No pidió nada, ni agradeció en voz alta. Solo respiró, reconociendo que algo más grande había guiado cada paso. No hizo falta decir más. Todo ya estaba dicho. El día en que les informaron que podían regresar al campo fue extraño. Andrés miró la ciudad desde la puerta del hospital como quien contempla el escenario de un milagro. Las torres, las calles y los ruidos ya no le parecían intimidantes, pero tampoco suyos. Sabía que su lugar seguía estando allá, entre la tierra seca, los caballos y el cielo abierto. Era hora de volver. El viaje de regreso fue distinto al de la ida. No había ansiedad, sino calma profunda. Lucía iba sentada entre sus padres, envuelta en una manta, observando el paisaje con curiosidad. El forastero había provisto un transporte cómodo y se despidió en la ciudad con un apretón de manos firme. Entre ambos había nacido un lazo silencioso, forjado en actos, no en promesas. Al llegar a la finca, el sol caía y el cielo se teñía de naranjas y púrpuras. Andrés se detuvo antes de bajar. Miró su hogar con otros ojos, la misma casa de adobe, las cercas viejas, el establo medio vacío. Nada había cambiado, pero todo era distinto. Ya no veía pobreza, sino raíces. Ya no veía abandono, sino vida. Los vecinos se acercaron con curiosidad. Algunos observaban desde lejos, otros sonreían con timidez. Había quienes antes lo habían llamado ingenuo. Ahora, al verlo llegar con su esposa y su hija sana, guardaban silencio. La imagen hablaba por sí sola. Esa primera noche fue diferente. Andrés encendió la lámpara sobre la mesa, la misma que había acompañado tantas oraciones solitarias, y se sentó frente a su familia. El viento movía las cortinas gastadas. Lucía dormía en su cama por primera vez en meses. Su esposa lo miró en silencio, con los ojos brillantes. No hablaron mucho. No hacía falta. Estar juntos era la respuesta. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y paz. Había cercas que reparar, animales que recuperar, campos que preparar. Andrés trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, ya no con la carga de la desesperanza, sino con la gratitud tranquila de quien ha visto a Dios obrar en lo invisible. Lucía retomó su vida de niña. Corría entre los árboles, recogía flores, seguía a su padre al establo.
Su risa llenaba los espacios que antes solo conocían el silencio. A veces, Andrés se detenía en medio del trabajo, apoyaba las manos en el arado y cerraba los ojos. No decía nada, solo respiraba, saboreando el presente tras una larga noche. Los vecinos comenzaron a visitarlos más. Algunos ofrecían ayuda, otros querían escuchar la historia. Andrés no adornaba nada. Ayudé a un hombre en el camino y Dios hizo el resto. Sus palabras sencillas tenían un peso que ningún sermón podía igualar. Una tarde dorada, se arrodilló en el mismo rincón donde tantas veces había pedido. Esta vez no hubo súplica, solo gratitud. «Gracias», murmuró, «porque incluso cuando no entendía, tú estabas preparando el camino». El tiempo siguió su curso. Las estaciones regresaron, la lluvia volvió, la finca recuperó su ritmo. Andrés no buscó reconocimiento ni contó su historia como hazaña. Araba al amanecer, regresaba al caer la tarde, como siempre. Pero algo en él había cambiado para siempre. Cada vez que pasaba por el camino donde encontró al forastero, reducía el paso, no por miedo, sino por reverencia. Ese tramo polvoriento se había vuelto un punto invisible de inflexión, donde la fe fue probada sin testigos ni aplausos, solo con una decisión silenciosa. Lucía creció fuerte y alegre. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros y sus pasos resonaban en el patio como campanas pequeñas. Al atardecer, Andrés la observaba en silencio, como quien contempla un milagro cotidiano y nunca se cansa de agradecer. Sabía que cada respiración suya era una respuesta nacida en noches de oración. Los vecinos dejaron de llamarlo ingenuo. Algunos comenzaron a pedirle consejo. Andrés no prometía milagros, solo decía, haz el bien sin esperar nada y confía, lo demás no depende de ti. El forastero volvió de vez en cuando, nunca buscó homenajes. Compartían pan y palabras sencillas como viejos amigos. Ninguno olvidó lo ocurrido en el camino. Uno recibió ayuda en su hora más oscura. El otro fue instrumento sin saberlo. Las noches en la finca se llenaron de calma. Andrés seguía arrodillándose en el mismo rincón, no con lágrimas ni preguntas, sino con la serenidad de quien ha visto que la fe verdadera no depende de señales inmediatas, sino de la certeza profunda de que lo invisible también trabaja. La historia de Andrés se esparció por aldeas cercanas como un susurro, no adornada, sino como una verdad simple, que la respuesta a veces llega de formas inesperadas, que la generosidad no es transacción, sino semilla, y que la fe no hace ruido, persevera en silencio. Años después, Lucía, ya joven, caminaba junto a su padre por los mismos senderos donde él había cargado a un desconocido. Andrés le contaba la historia sin dramatismo, como quien recuerda una tarde cualquiera, pero con un leve temblor en la voz, el eco aún vivo en su pecho. Ella lo escuchaba con los ojos brillantes. Sabía que su vida había cambiado antes de que ella lo recordara. Y así, la historia seguía viva, no en libros ni monumentos, sino en las raíces de una familia que aprendió que la fe no siempre grita. A veces susurra en el momento exacto. En una finca pequeña, en medio de un camino polvoriento, la fe de un hombre sencillo se volvió testimonio. No por gestos grandiosos, sino por actos pequeños, constantes y silenciosos. Porque la fe verdadera no necesita escenarios, solo un corazón dispuesto. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios con la frase «La fe verdadera nunca se apaga». Cuéntanos qué parte te llegó más profundo. Tu testimonio puede inspirar a otros que hoy esperan en silencio su propio milagro. Compártela con alguien que necesite recordar que, incluso en medio de la oscuridad, Dios sigue obrando. Dale me gusta si crees que la fe todavía mueve montañas.
y suscríbete para seguir escuchando relatos que fortalecen el alma y nos recuerdan que el bien siempre vuelve.